Como estudiantes de la carrera de Psicología del Centro Universitario de Zacatepeques, CUNSAC, en este video venimos a hablarles sobre uno de los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Y en este caso, el trastorno elegido es la bulimia nerviosa, del cual hablaremos distintos aspectos. La bulimia nerviosa, que también es llamada simplemente bulimia, es un trastorno grave de la alimentación que se caracteriza porque la persona queda atrapada en un ciclo que la lleva a comer grandes cantidades de alimentos. Estos episodios también son conocidos como atracones. Cuando estos atracones ocurren, la persona vomita, usa laxantes, diuréticos, se priva de alimentos o empiezan a hacer ejercicios excesivamente y todo con la idea de compensar los episodios de exceso de alimentos. Estos atracones en muchas ocasiones son respuestas a situaciones emocionales, como por ejemplo episodios de intenso estrés, algún enojo, alguna tristeza. Por lo tanto, estos episodios ocasionan que la persona comience a comer sin control y es cuando siente que ya no puede parar de comer o que no tiene la capacidad de controlar cuánta comida ingiere, lo que puede ocasionarle que coma alimentos que en otras ocasiones evitaba o que pensaba que eran desagradables. Las personas que padecen la bulimia están obsesionadas con su apariencia y su peso. Por lo tanto, se perciben a sí mismas con una imagen distorsionada de su peso y sus proporciones. No se conoce la causa exacta de la bulimia, pero hay investigaciones que sugieren que hay muchos factores que pueden ser la causa, como por ejemplo los rasgos de personalidad, emociones, patrones de conducta, factores biológicos y medioambientales como la educación, el entorno, la historia psicológica y los contextos en que la persona se desenvuelve. Por lo regular, los factores biológicos tienen que ver con los antecedentes de este padecimiento presente en la familia y también con antecedentes mentales. La gravedad de la bulimia se determina por el número de veces a la semana que se purga la persona y por lo general al menos una vez a la semana durante por lo menos 3 meses. Bueno, ¿cómo saber cuándo consultar al médico? Si consideras que tienes síntomas de bulimia, puedes buscar atención médica cuanto antes. Cuando no se trata la bulimia lo más pronto posible puede tener efectos graves sobre la salud. Así que habla con el proveedor primario o atención o con un profesional de la salud mental sobre los sentimientos y síntomas de la bulimia. Si no quieres buscar tratamiento, habla con alguien sobre lo que te sucede. Puede ser un amigo, puede ser un ser querido, un maestro, un líder religioso o alguien en quien confíes. Ellos podrán ayudarte a adoptar las primeras medidas para obtener un tratamiento exitoso contra la bulimia. Criterios diagnósticos. Estos son 5. El primero son los episodios recurrentes de atracones. Y un episodio de atracón es caracterizado por la ingestión en un periodo de tiempo una cantidad de alimentos que es mayor a la que comería la mayoría de las personas. Esto se refiere a que dentro de cualquier periodo de 2 horas en las que se ingiere una cantidad de alimentos significativamente mayor a la que cualquier persona comería en un periodo similar o en circunstancias similares. También es la sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio. Esta es una sensación que no se puede dejar de comer o controlar cuánto y qué está comiendo. Como segundo criterio tenemos los comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes. Esto para evitar el aumento de peso, como puede ser el vómito autoinducido, el uso indebido de laxantes, diuréticos u otros medicamentos. También puede ser el ayuno o el ejercicio excesivo.
Como tercer criterio tenemos que los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados, como los que mencioné anteriormente, se producen en un promedio al menos de una vez a la semana durante 3 meses. El siguiente criterio establece que la autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso del cuerpo. Y por el último criterio tenemos que la alteración no ocurre exclusivamente durante episodios de anorexia nerviosa. La severidad actual del trastorno de bulimia nerviosa. Este se basa en la frecuencia de comportamientos compensatorios inapropiados. La gravedad puede aumentar para reflejar otros síntomas y el grado de discapacidad funcional. Este promedio de comportamientos inapropiados están basados en una semana y en 4 grados de severidad. El leve es un promedio de 1 a 3 episodios de conductas inapropiadas por semana. El moderado es un promedio de 4 a 7 episodios de conductas inapropiadas por semana. El severo, un promedio de 8 a 13 episodios de conductas compensatorias inapropiadas por semana. Y por último, tenemos el grado extremo, que es un promedio de 14 o más episodios de conductas inapropiadas por semana. También es importante especificar cuál es la remisión que tiene el paciente. Podría ser parcial o completa. La remisión parcial es que después de que los criterios completos se cumplieron previamente, algunos de ellos, pero no todos, los criterios se han cumplido durante un periodo prolongado de tiempo. Y la remisión completa es que después de que se han cumplido los criterios completos, ninguno de los criterios se ha cumplido durante un periodo prolongado de tiempo. Vamos a hablar con respecto a las variables en el trastorno alimenticio de bulimia. Este tiene pues dos variables. Podemos encontrar el purgativo, que es cuando las personas después de algún atracón o alguna ingesta de comida excesiva pretenden deshacerse de lo que ingirieron por medio de algún tipo de laxante, diurético o algún medicamento que los haga evacuar. O la más común, que sería cuando se provocan al vómito. Luego tenemos el no purgativo. Este consiste en que la persona, después del episodio del atracón, de la ingesta de comida, pretende deshacerse de todo lo que comió, poniéndose en ayuno o poniéndose en ejercicio excesivo, intenso, en el cual pues pueden pasar hasta 2 o 3 días en ayuno, o pueden pasar hasta 3 o 4 horas dentro de un gimnasio. Podemos encontrar también covariaciones, esto pues ligado a las variables que ya mencionamos, pero en este caso pues son estados del paciente que son afectados también por tipos de trastornos. En este caso podría ser el trastorno del estado de ánimo, trastorno distímico, trastorno depresivo mayor y síntomas de ansiedad. También el abuso de sustancias psicoactivas y el alcohol. La mayoría de casos de la bulimia nerviosa suelen darse desde la adolescencia o en una edad adulta temprana. Antes de la pubertad o después de los 40 años, es muy poco frecuente que ésta suela presentarse. En el caso de los atracones, estos comienzan cuando una persona lleva una dieta para la pérdida de peso. Hay un alto porcentaje de personas que padecen de bulimia nerviosa y estas van presentando comportamientos de ingesta alterados durante varios años. En general, los pacientes son dados de alta tras varios años de tratamiento. Se les va retirando la medicación poco a poco y su estilo de vida se va normalizando. Es recomendable el considerar una duración del tratamiento entre 2 a 4 años.
sin adelantarse de hablar de curación antes de los 4 años de evolución, ¿verdad? Porque puede haber un riesgo de que la persona que padezca de bulimia nerviosa vuelva a tener una recaída. La comorbilidad. La comorbilidad no se limita a un subconjunto en particular, sino que se produce dentro de un amplio espectro al trastornos mentales y aumento de síntomas depresivos, y en la mayoría de casos el estado de ánimo se inicia al mismo tiempo o después del desarrollo de la bulimia nerviosa, atribuyéndose alteraciones del estado de ánimo por la bulimia y el trastorno de ansiedad. Para ampliar un poco, cuando hablamos de comorbilidad, nos referimos a la presencia de dos o más enfermedades y trastornos que se dan al mismo tiempo. En algunos casos inicia al mismo tiempo que se desarrolla la bulimia nerviosa, y en otros casos se desarrolla en un lapso de un mes o 2 meses, lo más que se puede dar. Esto debido a que las compensaciones son afectivas para prevenir un aumento de peso cuando existe un episodio recurrente, ya que la bulimia nerviosa se asocia a la obesidad. Y es muy importante tener en cuenta este factor, viéndolo desde un punto de vista psiquiátrico. Puede ser un riesgo mayor de depresión. Esto porque altera la personalidad y tiene mayor riesgo, ¿verdad?, de deprimirse, tener ideas de suicidio, e incluso puede aumentar el uso de las sustancias que la persona puede ingerir, ¿verdad? También podemos recalcar que la bulimia nerviosa siempre estará acompañada de más trastornos, y es importante conocerlos para poder controlarlos correctamente y que sea en un tiempo prudencial para poder atender al paciente y se dé la atención necesaria para un mejor tratamiento. Les voy a hablar un poquito con respecto al tratamiento psicológico que podemos llevar a cabo en el trastorno de la conducta alimentaria. Podemos utilizar la corriente cognitivo-conductual, la terapia o corriente Gestalt, la terapia grupal, la psicoeducacional. En esta interviene la familia acompañada de un nutricionista. También la biblioterapia, o sea, las técnicas que podamos llevar a cabo. Las técnicas de autoinstrucciones o autohabla, ¿verdad? Podríamos decir que las más utilizadas sería la de corriente cognitivo-conductual, ya que en esta pues se trata de hablar, de expresarse, hablar hasta que el paciente pues se desahogue, se descargue, nos exprese cómo se siente, qué siente, cómo ha cambiado, qué cambios ha tenido. También la terapia grupal es la que más se utiliza en este caso, principalmente con la familia, los amigos o los más allegados, ¿verdad? Y la psicoeducacional, ¿verdad? Que es meramente con un nutricionista, alguien que le vaya explicando, le vaya orientando en la manera de cómo se puede alimentar, qué puede ingerir, qué no, a modo de llevarle una dieta balanceada. Hemos llegado al final de este video y esperamos haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.